En este vídeo trabajamos con vosotros el tema 3 de la especialidad de Pedagogía Terapéutica. El título es El proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de los alumnos y las alumnas y su relación con el currículo, las decisiones de escolarización, la evaluación del proceso educativo y los criterios de promoción para estos alumnos. El primer punto lo dedicaremos a la identificación y valoración de las necesidades educativas, pero no solo a la identificación de estas necesidades, sino también a la identificación de las barreras al acceso, la participación y el aprendizaje. Recordamos que el objetivo nunca será clasificar al alumnado, sino asignar los recursos disponibles. Para llevar a cabo todo este proceso es necesario conocer el concepto de necesidades específicas de apoyo educativo, NEAE, que engloba al alumnado que presente necesidades educativas especiales, retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastornos de atención o de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, situación de vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades o incorporación tardía al sistema educativo. Tras esto nos centraremos en explicar en qué consisten las necesidades educativas especiales, es decir, el alumnado NEE, que de acuerdo con lo que establece la normativa es aquel que presenta discapacidad, trastorno grave de conducta, del lenguaje o de la comunicación. En el proyecto educativo del centro y en el plan de atención a la diversidad se recogerán medidas preventivas como por ejemplo el diseño universal del aprendizaje, el DUA. Es al equipo docente del alumnado al que le corresponde identificar las barreras y establecer lo más tempranamente posible las medidas ordinarias. El equipo docente se reunirá para establecer esas medidas ordinarias y posteriormente para hacer un seguimiento de ellas. Si consideran que las medidas aplicadas han sido suficientes, el proceso se detendrá aquí. Si de lo contrario consideran que no son suficientes, necesitaremos una evaluación psicopedagógica para poder establecer medidas específicas. La familia del alumno debe estar informada de todo el proceso. Una vez iniciado el protocolo, el orientador o la orientadora del centro valorará nuestro informe y decidirá si es necesario realizar una evaluación psicopedagógica. Una vez concluida la evaluación psicopedagógica, el orientador informará al tutor o tutora y a la familia de las conclusiones de esta evaluación, de las medidas que se van a adoptar en su caso, así como las orientaciones para una adecuada atención familiar y escolar. Las evaluaciones pueden revisarse en los momentos, por ejemplo, de tránsito, cuando un alumno cambia de etapa, o si se produce una variación que implique una nueva necesidad específica de apoyo educativo. En el informe psicopedagógico que los orientadores realizan tras la evaluación psicopedagógica, deben registrar una propuesta de atención educativa con las medidas ordinarias y específicas que consideran que deben llevarse a cabo. Además, se procederá al registro del alumno en el censo, en el sistema informático que la comunidad autónoma utilice. Para el alumnado con necesidades educativas especiales, se realiza un dictamen de escolarización en el que se decide qué modalidad de escolarización es la más adecuada, es decir, si irá a un centro ordinario o si por el contrario necesita acudir a un centro de educación especial. En el apartado de atención a las necesidades educativas especiales podemos proponer medidas ordinarias, entre las que destacamos por la normativa actual es el DUA, el diseño universal del aprendizaje. Además, otras medidas generales que se pueden considerar son los apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor, los desdoblamientos de grupos, los agrupamientos flexibles o la agrupación de las áreas en ámbitos. También las metodologías didácticas más activas y novedosas como por ejemplo el aprendizaje por proyectos, que promuevan la inclusión de todo el alumnado, también el trabajo cooperativo y las nuevas tecnologías. Tras agotarse estas medidas ordinarias se contemplarán actuaciones más específicas tras la correspondiente evaluación psicopedagógica. Entre las medidas específicas destacamos las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares significativas, los programas específicos que llevarán a cabo los profesionales de PT y de AL, las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales que incluyen criterios de evaluación del curso siguiente, así como la intervención de los especialistas de PT y AL y otro personal complementario. En el apartado de relación con el currículum explicaremos en qué consisten todas estas adaptaciones. Debemos partir de la idea de que el currículum para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo no es esencialmente diferente al de la enseñanza ordinaria.
aunque este currículo sea común para el alumnado con necesidades educativas especiales que lo precise, sí se realizarán adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos del currículo, con el fin de dar respuesta a sus necesidades. Las adaptaciones de acceso serán propuestas en aquellos casos en los que las necesidades educativas derivadas de limitación funcional requieran elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación. Por ejemplo, podríamos hablar de sistemas aumentativos y complementarios de la comunicación. Por otro lado, las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículum, incluidos las competencias específicas, los criterios de evaluación e incluso los objetivos. Se realizarán siempre promoviendo el desarrollo integral del alumnado y garantizando la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, que sean cercanos a la vida cotidiana y el entorno del alumno. Otras medidas que pueden explicarse atendiendo a la comunidad autónoma en la que nos presentemos podrían ser los programas específicos, los programas de refuerzo del aprendizaje, propuestas curriculares de ampliación o programas de profundización. En cuanto a la modalidad de escolarización, y aunque la Agenda 2030 nos marque en el ODS número 4 una educación de calidad que debe ser inclusiva para todos, en España siguen existiendo los centros de educación especial. Por tanto, existen también diferentes modalidades de escolarización, atendiendo si el alumno acude a un centro ordinario o a un centro de educación especial. Si acude a un centro ordinario, puede encontrarse en integración total en el grupo ordinario a tiempo completo, en integración en grupo ordinario pero en periodos variables o con una atención educativa que se desarrolle en el aula específica. La modalidad de aula específica en un centro ordinario está dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales que presente una grave afectación de los procesos de desarrollo psicomotor, cognitivo, comunicativo, afectivo y social y que exija una adaptación curricular en grado extremo y la estructuración de los entornos de aprendizaje que sean muy especializados y que implique la intervención permanente de recursos que sean muy especializados y materiales muy específicos. La normativa marca que para que un alumno sea escolarizado en un centro de educación especial debe requerir una atención específica personalizada y constante mediante unas medidas educativas y asistenciales que sean extraordinarias o muy específicas, con recursos no solo materiales sino también personales o asistencia médica que no estén disponibles en los centros ordinarios. Otra modalidad es la de escolarización combinada, que como su nombre indica, combina la escolarización entre un centro ordinario y un centro de educación especial, alternando actividades en uno y otro centro. En el apartado de evaluación y promoción hemos de tener en cuenta que debemos aplicar algunas medidas como por ejemplo la adaptación del formato de las pruebas de evaluación y la ampliación del tiempo para la ejecución de las mismas o la utilización de diferentes procedimientos de evaluación. Se promoverá también el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados. En el caso del alumnado que tenga una adaptación curricular significativa, hemos de recordar que los referentes para su evaluación serán siempre los criterios que se contengan en esa adaptación significativa y no otros, por lo que no podremos penalizarlos ni podrá afectar a su promoción. Esperamos que este vídeo haya sido de ayuda y si necesitáis que respondamos a vuestras dudas, podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico.